El monitor empezó a pitar, pero no era un sonido de urgencia. Era un sonido constante y frío, como si marcara el tiempo de algo que estaba terminando. Sarah Mitchell nunca olvidaría ese momento, porque estaba ahí, en esa habitación que era demasiado blanca, demasiado silenciosa, que se dio cuenta de que su vida, tal y como la conocía, me corría por las manos. Horas antes, la doctora había dicho algo que aún resonaba en su interior como un susurro cruel. Tienes que prepararte, no hay nada más que hacer. Y ahora, sola, en mitad de la noche, con el sonido de máquinas respirando a través de ella, Sarah miraba al techo, incapaz de llorar, porque cuando el dolor es demasiado grande, ni siquiera salen lágrimas. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. Todo parecía lejano, el mundo exterior, la vida, el ruido, la gente, pero por dentro hubo un silencio pesado, un silencio que traía miedo, y por primera vez, un miedo que no podía controlar. Días antes, todo era diferente. Sarah se despertó temprano, como siempre. El despertador sonó a las 6:15 de la mañana, y ella, aún somnolienta, extendió la mano, colgó, y pasaba unos segundos mirando al techo. Era el único momento del día en que estaba en silencio. Entonces, la vida comenzó. La voz de Lily resonando por la casa. «Mamá, ¿dónde está mi mochila?» El olor a café que venía de la cocina. Daniel ya estaba despierto, organizando todo, intentando mantener la rutina en marcha. Era sencillo, era algo común, era perfecto, sin que ellos lo supieran. Sarah siempre cuidaba de todos. En el colegio, era el profesor quien se daba cuenta cuando un niño estaba triste, que fuera de horario, que llevaba un tentempié extra en la mochila por si alguien se olvidaba. En casa, era la base, el que resolvía, organizaba, se calmaba, pero nadie lo vio. El cansancio silencioso que, poco a poco, empezaba a aparecer. Primero, era solo una carga, un extraño cansancio en el cuerpo, como si hubiera dormido mal, incluso cuando dormía bien. Entonces, llegaron los dolores. «Pequeña, se puede saltar. Debe ser por estrés», dijo, y continuó. ¿Por qué parar? Nunca fue una opción. Hasta el día en que el cuerpo decidió detenerse por ella. Fue en el colegio. Estaba explicando una actividad sencilla, cuando, de repente, la habitación empezó a girar. Las voces de los niños se volvieron distantes. La imagen delante estaba borrosa. Y entonces, todo salió fuera. Cuando abrió los ojos, estaba tumbada, luces brillantes, caras preocupadas, alguien diciendo tu nombre, y una sensación extraña, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Las pruebas llegaron rápido. Primero, sospechas, entonces, más pruebas, más silencio, más miradas que evitaban sus ojos, hasta que llegó el diagnóstico. Cold Dick, no espacio para la esperanza. Una enfermedad agresiva, avanzado, y lo peor, ya dispersos. Sarah no entendió todo de inmediato. Palabras médicas pasaron, pero no tenían sentido. Lo cual tenía sentido. Era la cara del doctor. Dr. Harris, experimentado, seguro, pero en ese momento, diferente, porque no podía sostener la mirada mucho tiempo. Y cuando lo sostiene, eso dijo, eso que nadie está preparado para escuchar jamás. Tienes que prepararte. No hay nada más que hacer. El mundo no se acabó en ese momento, pero por dentro, algo se desmoronó. Salió de la oficina andando, pero no sentía sus propios pasos. Daniel estaba a su lado, diciendo algo, intentando entender, intentando ser fuerte, pero Sarah no escuchó, porque en su mente solo existía una imagen. Lily, la sonrisa de la hija, la voz llamando mamá, los dibujos pegados en la nevera, y una pregunta que seguía saliendo. No la veré crecer. Esa noche, en casa, todo parecía igual. La mesa puesta, la televisión encendida, la rutina ocurriendo, pero nada era igual. Sarah observaba cada detalle, como si estuviera viendo todo por última vez. La forma en que Lily no paraba de hablar, la risa de Daniel intentando sonar normal, y su propio corazón, pesado, quería ser fuerte. Pero la verdad fue que, por primera vez en mi vida,
No sabía qué hacer. Los días siguientes fueron un borrón. Hospital, exámenes, más exámenes, conversaciones bajas en los pasillos, puertas que se estaban cerrando, y ese sonido constante de las máquinas, siempre presente, como recordatorio silencioso, que el tiempo estaba corriendo, hasta que llegó la noche. Esa noche, el punto en el que todo parecía perdido. Sara estaba sola en la habitación del hospital. Luces de cruce, ciudad fuera, distante. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. El cuerpo cansado, pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Intentó dormir, pero no podía, porque cuando el miedo llega a ese nivel, el sueño no llega. Giró la cara y vio el reflejo en el cristal de la ventana, y por un segundo no se reconocía a sí mismo. Esa mujer, frágil, pálido, no era Sara quien siempre cuidaba de todos. Y fue en ese momento que algo dentro de ella empezó a romperse de verdad. Ya no se trataba de ser fuerte, ya no se trataba de entender, no se trataba de pelear como siempre lo hacía. Era diferente, era más profundo. Fue el límite. Su mano temblaba ligeramente sobre la sábana. Los ojos empezaron a llenarse, no de desesperación, pero algo más tranquilo, más cierto. Intentó rezar, pero las palabras no salieron. ¿Por qué esta vez? No había frases bonitas, no había estructura, no había control, solo verdad, y quizá, por primera vez, estaba a punto de decir algo que nunca había dicho antes, algo que no salió de mi mente, pero desde lo más profundo del alma, y estaba exactamente ahí, en esa habitación silenciosa, en mitad de la noche, sin fuerza, sin respuestas, sin esperanza, que todo empezó a cambiar, pero no de la manera que cualquiera podría imaginar, porque el milagro no empezó con luz, no empezó con señales, no empezó con algo visible, empezó con una sola entrega, y lo que ocurrió en los minutos siguientes cambiaría no solo su cuerpo, pero todo lo que creía sobre la vida, la fe y la presencia de Dios. El silencio de la sala parecía más profundo que antes, como si el mundo entero se hubiera detenido, solo para escuchar lo que estaba a punto de suceder allí. Sara cerró los ojos, no a la fuerza, pero con un cansancio que venía de dentro. Respiraba con dificultad, el pecho pesaba, el cuerpo, casi ninguna respuesta. Y durante unos segundos, no dijo nada, porque, por primera vez, no sabía qué decir. Durante años, rezaba como aprendía, palabras adecuadas, frases hermosas, órdenes organizadas. Pero ahora, nada de esto tenía sentido, porque allí, en ese momento, no tenía que parecer fuerte, no tenía que mirar bien, solo necesitaba ser fiel. Y entonces, casi como un susurro roto, las palabras empezaron a salir. Dios. Silencio. La garganta se quedó helada. Una lágrima fluyó lentamente, desapareciendo entre la almohada. Yo ya no puedo más. No era una oración bonita. No había ritmo. No había estructura. Fue crudo. Intenté ser fuerte. Intenté entender. Intenté aceptarlo. La voz falló. Pero tengo miedo. Su cuerpo temblaba ligeramente. La mano apretó la sábana. No quiero irme así. Y entonces, por primera vez, dijo lo que realmente dolió. No quiero dejar a mi hija. El nombre no salió, pero la sensación, sí, y fue intenso. Era cierto. Fue imposible de ocultar. La habitación seguía en silencio, sin respuesta. No hay señales, sin cambios. Pero por dentro, algo empezaba a suceder. Respiró hondo, con dificultad, y entonces dejó ir algo que nunca antes había dejado ir. Ya no tengo control. Las palabras salieron como un peso que se liberaba. Ya no puedo resolverlo. Ya no puedo abrirme camino a la fuerza. Otra pausa. Más lágrimas. Así que, si el Señor sigue aquí. Silencio. Me entrego. No fue nada dramático. No había luz. No había música. Pero era cierto. Y a veces, ahí es exactamente donde todo empieza todo. En ese momento, algo ha cambiado. No en el dormitorio. No en las máquinas. Pero dentro de él,
Una sensación extraña, difícil de explicar, como si el ruido interno había cesado, como si ese peso constante habían sido retirados, aunque el cuerpo siguiera débil. En ese momento no estaba curada, pero también ya no era lo mismo. Su respiración empezó a ralentizarse, el cofre más ligero, el cuerpo todavía cansado, pero no desesperado. Y lo más extraño de todo, era silencio, pero no el pesado silencio de antes. Un silencio profundo, casi como paz. Sara no abrió los ojos, no intentó entender, porque, por primera vez, no necesitaba entenderlo. Y era así, no se presenta, sin anuncio, sin explicación, que apareció la primera señal, no en el examen, no en el médico, pero dentro de él. A la mañana siguiente, el hospital parecía igual, enfermeras caminando rápido, carros pasando por los pasillos, puertas abriéndose y cerrándose. Pero Sara no era lo mismo. Daniel entró en la habitación con una expresión cansada. Había pasado la noche en casa, pero no durmió. Miedo no se lo permitiría. Cuando vio a Sara despierta, se detuvo un segundo. Algo era diferente. No podía explicarlo, pero lo hizo. ¿Estás bien?, preguntó con cuidado. Sara tardó unos segundos en responder. No porque fuera débil, pero porque era presente. No puedo explicarlo, dijo, con voz baja. Pero estoy en paz. Daniel frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué eso? No tenía sentido. Nada allí justificaba la paz. Pero al mismo tiempo, era imposible ignorarlo, porque estaba en sus ojos. Horas después, han comenzado los exámenes rutinarios. Nada fuera de lo esperado. Procedimientos estándar. Pero en algún lugar, algo empezaba a moverse. El primer resultado llegó discretamente, casi insignificante. Uno de los indicadores había disminuido. Pequeño, muy poco, pero lo suficiente para llamar la atención. El médico lo analizó, frunció el ceño, revisado, pidió repetición. Podría ser un error, dijo, pero pidió nuevas pruebas. Al día siguiente, otra señal, otro número, fuera del patrón esperado. Esta vez, más evidente. El Dr. Harris entró en la sala con una expresión diferente. No era esperanza, todavía no, pero no era la misma expresión de antes. Estamos viendo algo inusual, dijo, cauteloso, controlado, pero aún no podemos concluir nada. Sara simplemente escuchó, sin ansiedad, sin euforia, porque dentro de ella, algo ya había cambiado. Mientras tanto, fuera, los números seguían cambiando, y nadie estaba preparado para lo que venía después. El tercer día empezó de forma diferente, no por algo visible, sino por una tensión silenciosa que se apoderó del hospital. El Dr. Harris no dijo nada de inmediato, pero sus pasos eran más rápidos, tu mirada más atento, y, por primera vez, menos seguro. Han llegado las nuevas pruebas. Abrió el historial médico con calma, como alguien que lo ha visto todo. Pero mientras los ojos escaneaban los números, algo ha cambiado. Se detuvo, volvió, lo leyó de nuevo, acercó el papel, como si, de repente, la realidad no coincidía con lo que él conocía. Eso no tiene sentido. Fue lo primero que dijo, bajo, casi para sí mismo, porque los marcadores estaban cayendo, no despacio, no es como se espera en un tratamiento, pero, inusualmente, demasiado rápido. Llamó a otro médico, luego una más. Revisaron juntos, lo compararon con exámenes anteriores, repitieron las pruebas, y cuanto más lo comprobaban, encontraron menos explicaciones. Mientras tanto, Sara estaba sentada en la cama. El cuerpo sigue débil, pero la mirada, firme, tranquilo, presente. No conocía los detalles técnicos, no entendía los números, pero lo hice, y eso ya bastaba. Daniel observaba todo en silencio, dividido entre la esperanza y miedo a decepcionarse, porque quería creer, pero había oído palabras demasiado duras. Hasta que, ese mismo día, el Dr. Harris volvió a entrar en la sala, pero esta vez no llegó como antes. No había postura fría, ni la distancia profesional.
Había algo diferente, algo humano. Tenemos que hablar. Daniel se levantó de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Sara simplemente asintió. El doctor respiró hondo, como alguien que elige cada palabra. Los últimos exámenes. Se detuvo. Algo raro, porque los médicos normalmente no paran. Está mostrando una respuesta que no sigue ningún patrón clínico esperado. Silencio. Algunas zonas que estaban comprometidas están retrocediendo. Daniel frunció el ceño. Regresando, ¿qué quieres decir? El doctor le miró directamente, luego con Sara, y dijo algo que él mismo no parecía creer del todo, como si el cuerpo estuviera revirtiendo la situación. Silencio, pesado, denso, pero diferente al silencio de antes. ¿Eso está bien?, preguntó Daniel, casi temeroso de la respuesta. El doctor Harris dudó, algo que nunca hizo. Sí, está bien. Pausa. Pero no sabemos cómo explicarlo. Y allí, por primera vez, Ope entró en la habitación. No como una explosión, pero como una pequeña luz. Eso empieza a crecer. En los días siguientes, lo cual era extraño, se volvió imposible de ignorar. Los exámenes siguieron mejorando, los signos de la enfermedad desapareciendo. El equipo médico se reunía con frecuencia. Debates, teorías, hipótesis, ninguna suficiente. El caso empezó a circular. Se llamó a otros especialistas. Análisis más profundos, más pruebas, más preguntas. Pero una cosa estaba clara. ¿Qué estaba pasando? No seguía la lógica. Mientras tanto, Sara estaba experimentando algo que nadie veía completamente. Durante las noches, cuando el hospital se volvió más silencioso, cerró los ojos y volvió a sentir esa misma paz. La misma presencia. No era una emoción pasajera. No era negación. Fue algo firme, constante. No pidió más. No suplicaba. No negoció. Simplemente, de confianza. Y algo dentro de ella decía que aún no había terminado. Hasta que llegara el día, eso lo cambiaría todo. El examen final, la que confirmaría lo que todos ya sospechaban, pero aún así no tuvieron el valor de afirmarlo. El doctor Harris estaba de pie, con los resultados en mano, pero esta vez no entró inmediatamente en la habitación. Se quedó fuera unos segundos, respirar, organizando lo que iba a decir, porque, por primera vez en toda su carrera, no estaba lidiando con un caso, estaba enfrentándose a algo que desafiaba todo lo que sabía. Abrió la puerta, entró, y el silencio se apoderó del entorno. Sara le miró. Cálmate, sin ansiedad, como si, de alguna manera, ya lo sabía. Daniel le apretó la mano con fuerza. El doctor miró a los dos, y esta vez no había duda. No queda rastro. Silencio. Los exámenes están limpios. El aire pareció detenerse. Daniel no reaccionó en ese momento, como si el cerebro aún intentara entender. ¿Limpia?, repitió, casi en shock. El doctor Harris asintió lentamente. No hay signos de la enfermedad. Y en ese momento, todo cambió, pero lo que vino después no era solo una celebración. Era algo aún más profundo, algo que nadie en esa sala estaba preparado para vivir. Durante unos segundos, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido, no por miedo, pero por algo que nadie sabía cómo procesar. No hay signos de la enfermedad. La frase seguía resonando en el aire, pero ahora no como una sentencia, como un milagro. Daniel fue el primero en romperse. La respiración falló, sus ojos se llenaron, y sin darse cuenta, empezó a llorar. No un grito contenido, pero un grito profundo, de alguien que pasó días intentando ser fuerte, y ahora simplemente ya no lo necesitaba. Se sujetó la cara con las manos, y repitió, casi sin voz, «Eso no es posible». Pero en el fondo, lo sabía. Sara no reaccionó de inmediato. Simplemente cerró los ojos, respiró, y dejó que el silencio hablara por ella. Porque en el fondo, ya lo había sentido antes. No en el examen, no en palabras del doctor. Pero esa mañana, ese momento, en la que todo parecía perdido. Y sin embargo, algo ha cambiado. Una lágrima le recorrió lentamente la cara. Pero no era desesperación, era gratitud. El doctor Harry seguía allí, de pie,
inmóvil, pero diferente, porque no solo estaba enfrentando un resultado, se enfrentaba a algo que no encajaba con la lógica. Yo no tengo una explicación médica para esto, dijo sinceramente, sin intentar justificarlo, sin intentar controlar. Y quizá, por primera vez, también se estaba enfrentando a algo más grande. En los días siguientes, el hospital ya no es un lugar de despedida y se convirtió en un lugar de testimonio. El caso de Sara empezó a circular. Debates, reuniones, estudios, pero no hay conclusión. Porque, ¿cómo explicar algo que no comenzó en el cuerpo? Sara fue dada de alta días después. El momento de salir de ese hospital, reinaba el silencio, pero cargado. Pasó por el pasillo, lo mismo donde escuchó noticias difíciles, el mismo que cuando sintió miedo, lo mismo que pensaba que todo acabaría. Y ahora se iba. Daniel le cogió la mano, esta vez firme, pero no por miedo, por gratitud. Cuando llegaron a casa, el mundo parecía diferente. La misma habitación, el mismo sofá, los mismos objetos, pero ahora cada detalle tenía valor. Lily corrió hacia su madre, le abrazó con fuerza, sin entender del todo lo que había pasado, pero sentía que algo importante había cambiado. Sara se arrodilló, abrazó a su hija, cerró los ojos, y durante unos segundos no dijo nada, porque no había suficientes palabras. La vida ha vuelto a la normalidad, pero ya no era la misma vida. Sara volvió a estudiar, pero ahora miré a cada niño con más presencia, más atención, más propósito. En casa, los momentos sencillos se han vuelto sagrados. Un café, una conversación, un abrazo, cosas que antes eran rutinarias, ahora eran milagros diarios. Pero el mayor cambio no estaba fuera del armario, estaba dentro. Sara no volvió a ser quien era antes, porque esa versión ya no existía, ya no vivía en automático, no huyó sin darse cuenta, no era ajeno a lo que sentía. Empezó a vivir con la conciencia, con fe, con intensidad y principalmente con el parto. Empezó a contar su historia, no como alguien que superó una enfermedad, pero como alguien que había encontrado algo en medio del dolor, algo que no se puede explicar, pero lo siente. En una de estas conversaciones, alguien preguntó, ¿en qué momento supiste que iba a funcionar? Sara sonrió levemente, y él respondió, no fue cuando cambiaron los exámenes. Pausa. Fue entonces cuando dejé de intentar controlar y simplemente me entregué. Silencio. Estaba allí que todo comenzó. Y quizá esta es la parte que mucha gente no ve. El milagro no empieza por el resultado, empieza al entregar. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite fe ahora mismo, porque hay momentos en los que todo parece perdido, en la que no hay respuesta, no hay salida, no hay control, pero aún hay algo, fe, y a veces está justo ahí, en el punto más oscuro, que comienza la luz. Creo incluso cuando no lo veo.